El último turno en la Torre Lirio. Me llamo Daniel Cárdenas y fui guardia nocturno en la Torre Lirio durante casi 8 años. Cuando uno trabaja tantos turnos seguidos, en un edificio de oficinas casi vacío, empieza a sentir que la rutina es una segunda piel: revisar accesos, hacer rondines por los pasillos de concreto pulido, tomar nota de cualquier luz encendida, y pelear a diario con el sueño que llega, puntual, a eso de las 3 de la mañana. En mis turnos casi nunca pasaba nada. De hecho, yo decía que la noche más peligrosa era aquella en la que se me acababa el café. Así era todo hasta hace unos meses, cuando comenzaron las remodelaciones del piso 22. Ese piso estaba en desuso desde hacía años, pero la administración decidió reacondicionarlo para rentarlo a nuevas oficinas. Durante el día entraban trabajadores, arquitectos y cuadrillas eléctricas, pero en la noche quedaba todo a oscuras, envuelto en el olor a polvo y pintura. A mí no me molestaba pasar por ahí. Al principio era solo otro piso más en mi lista. Sin embargo, con el paso de las noches, algo comenzó a incomodarme. No fue un solo momento, sino una suma de detalles pequeños, casi insignificantes. A veces encontraba herramientas movidas de lugar aún cuando yo juraría haberlas visto en otra posición horas antes. Otras veces el plástico que cubría los ventanales aparecía estirado, como si alguien hubiera caminado detrás del material y lo hubiera rozado al pasar. Creí que era mi cansancio, o quizá algún trabajador olvidadizo que no recogía bien sus cosas. Una noche, mientras hacía el rondín, escuché algo en el piso 22. Fue un sonido débil, como un roce o un arrastre leve, casi imperceptible. Y aún así, por algún motivo, me puso la piel de gallina. Subí para revisar, pensando que tal vez algún animal se había colado por un ducto abierto. El piso estaba oscuro, excepto por una línea de luz que se colaba desde la escalera. Caminé entre los paneles de tabla roca aún sin instalar, escuchando con atención. No había nada, pero el silencio era tan pesado que casi me dolían los oídos. Decidí dejarlo pasar. Días después, las cosas se intensificaron. Empecé a sentir una presencia, como si algo me observara desde los espacios aún sin terminar. Era una sensación irracional, lo sé, pero era tan constante que empecé a evitar quedarme mucho tiempo en ese piso. Una madrugada, mientras revisaba el pasillo que lleva a los elevadores, escuché un golpe seco en el piso 22. Esta vez, el ruido fue tan claro que no pude justificarlo con el viento o con materiales flojos. Subí casi corriendo. Encontré una de las lámparas portátiles encendida en mitad del piso, cosa imposible porque yo mismo había verificado que todo estaba apagado. Lo que me inquietó no fue la luz, sino la forma en que parpadeaba, como si algo se moviera frente a ella, pero no había nada entre la lámpara y las paredes desnudas. La apagué, sintiendo que algo me observaba desde la oscuridad compacta más allá. A la semana de eso, ocurrió lo que terminó por sacarme del edificio para siempre. Era poco después de las 2 de la mañana. Yo estaba en recepción revisando los monitores, cuando vi algo en la cámara del piso 22. No era una persona, al menos no como tal. Era una silueta inclinada, delgada, que se movía entre las sombras como si buscara algo en el suelo. No podía distinguir su forma completamente porque la cámara de ese piso era vieja y a menudo fallaba. Pero lo que más me perturbó fue que la criatura, o lo que fuera, parecía darse cuenta de la cámara. Se detuvo, levantó la cabeza y se quedó ahí, inmóvil, mirando directamente hacia el ente. Sentí un vacío helado en el pecho. Traté de enfocar por si era un reflejo o una falla. Pero cuando limpié la imagen, la silueta ya estaba más cerca, como si hubiera avanzado algunos metros en cuestión de un segundo, aunque en la pantalla no se apreciaba movimiento alguno. Solo un salto brusco en la posición. Tomé mi linterna y subí, obligado por el protocolo. Cada paso que daba por la escalera me pesaba como si estuviera caminando con plomo en los pies. Cuando llegué al 22, sentí un olor extraño, como metal caliente mezclado con humedad. Iluminé el pasillo, avanzando despacio. Todo parecía igual que siempre, materiales, cables, sombras, y sin embargo, el aire estaba cargado, como si hubiera alguien más respirando conmigo. Giré hacia la sala principal del piso, y ahí lo vi. Agachado junto a las vigas apiladas había un ser de piel gris azulada, completamente desnudo, con extremidades demasiado largas y articulaciones que parecían moverse donde no deberían. No tenía rostro, pero sí una especie de hendidura que se abría y cerraba como si inhalara. Cuando la linterna lo tocó, la criatura se incorporó lentamente, moviéndose con una fluidez antinatural. No dijo nada, no emitió ningún sonido, pero empezó a caminar hacia mí con pasos suaves, casi curiosos. Retrocedí sin quitarle la luz de encima.
Mi respiración se aceleró, y apenas podía pensar. Cada paso que daba hacia atrás, la criatura daba otro hacia adelante, inclinando la cabeza como si tratara de entenderme. Aunque no hablara, sentí claramente que reconocía mi presencia, que sabía que estaba intruso en un espacio que consideraba suyo. Cuando chocó con mi propia sombra proyectada en la pared, se detuvo. No sé por qué, pero la sombra lo desconcertó, extendió una mano larga y huesuda hacia ella, como si tratara de tocarla. Ese momento me dio el margen que necesitaba para salir corriendo escaleras abajo sin mirar atrás. No regresé ese turno, ni ningún otro. Al siguiente día renuncié. La administración creyó que era estrés y me ofreció vacaciones. No acepté. Todavía puedo sentir la presencia de ese ser cuando cierro los ojos, como si hubiera memorizado mi forma, mi ritmo, mi respiración. A veces temo que haya bajado a otro piso después de que me fui, otras veces temo que no necesitara quedarse en la torre para seguirme. Eso es lo que ocurrió esa noche, y lo digo porque sé que no soy el primero al que le pasan cosas extrañas en un edificio vacío. Usted me pidió que describiera todo lo sucedido, así que aquí está. Pero si me pregunta si volvería a hacer un turno nocturno en cualquier lugar, la respuesta es no. No después de haber visto que, a veces, lo que creemos abandonado puede estar habitado. Solo que no por nosotros. La sombra que respira. Buenas noches, mi nombre es Joel Hernández y hoy me gustaría contarles lo que me pasó. Cuando empecé en esa fábrica, las primeras noches fueron normales. De verdad. No pasó nada extraño. La rutina era simple, recorrer los pasillos, checar que no hubiera intrusos, revisar el almacén, volver a la caseta. Trabajo aburrido pero pagado, y la tranquilidad de la noche siempre me había hecho bien. Pero, ya para la tercera o cuarta noche, algo empezó a sentirse diferente. Estaba caminando por el pasillo central cuando escuché un sonido suave detrás de mí. No era una voz ni una palabra, solo una respiración. Eso fue lo que más me inquietó, que fuera tan humana. Me detuve, iluminé el pasillo de punta a punta y no había nada. Cuando prendía la linterna, todo quedaba en silencio. Cuando la apagaba, el sonido volvía, como si lo estuviera esperando. No quise mencionarlo en el reporte. Pensé que tal vez era el eco atrapado en los ductos viejos. La fábrica tiene paredes huecas, ya sabe, y los ruidos rebotan de formas raras. Pasó una semana hasta que ocurrió algo que no pude ignorar. Era de madrugada, yo caminaba hacia el área de almacenamiento. La linterna titiló y, cuando regresó la luz, vi mi sombra contra el suelo. Pero, no estaba quieta. Se movió. Fue un leve temblor, como si dentro de ella hubiera un pecho que subía y bajaba. Parpadeé. Pensé que la vista me traicionaba. Me acerqué a la pared, levanté el brazo, bajé el brazo, nada. Normal. Como siempre. Pero desde entonces, no podía caminar sin sentir que había algo respirando justo detrás de mí, a un ritmo que no coincidía con el mío. Era más lento, más profundo, como si inhalara cada vez que yo exhalaba. La noche en que todo se salió de control fue la octava, y esa sí que no la voy a olvidar nunca. Mi linterna estaba cargada, como siempre, pero en cuanto entré al área de fundición, se apagó. No bajó de intensidad, murió de golpe, como si algo hubiera absorbido toda la energía. Saqué mi celular para usar la luz, y también se apagó. No había manera de que fallaran los dos al mismo tiempo. Y fue en esa oscuridad total que lo sentí. La respiración no estaba detrás de mí esta vez. Estaba alrededor de mí. Lo supe porque el aire cambió de temperatura, como si alguien enorme se hubiera acercado, rozándome apenas con un aliento helado. El corazón me empezó a golpear en el pecho y sentí como la oscuridad se movía. No la veía, pero la sentía. Era real. Era física. La oscuridad no estaba quieta, se estiraba, se contraía, respiraba. Corrí a la caseta como pude, tanteando las paredes. Cuando la lámpara automática se encendió, pensé que estaba a salvo. Pero al mirar al suelo, vi mi sombra proyectada por la luz. Y no era mi sombra. Se expandía un poco con cada latido de mi corazón, como si tuviera vida propia. Yo contuve la respiración para asegurarme de que era solo mi imaginación, y aún así siguió moviéndose. En ese momento entendí que lo que me estaba siguiendo no era algo pegado a mi espalda, era algo pegado a mi sombra. Y no importaba cuánta luz hubiera, ya estaba conmigo. La última noche fue la peor. Me quedé toda la jornada dentro de la caseta.
No quería moverme. No quería apagar nada. Tenía todas las luces encendidas. A las 2:13 de la mañana, sin ruido previo, sin chispa, sin aviso, las luces se apagaron todas al mismo tiempo. Fue como si algo hubiera cubierto la caseta desde afuera, aplastando la luz. La oscuridad cayó de golpe, pesada, casi líquida. Sentí algo detrás de mis piernas. Algo frío, como si me tocara con una mano hecha de sombra. Retrocedí, pero esa cosa también se movió. No hablaba, no gruñía, no hacía sonidos, solo respiraba. Una respiración enorme, como si la oscuridad tuviera pulmones gigantescos que se inflaban alrededor de mí. Busqué la puerta, pero el suelo empezó a sentirse distinto, pegajoso, más profundo. Miré hacia abajo y, aunque no había luz, pude distinguirlo. Mi sombra no estaba quieta bajo mis pies. Se estiraba por el piso como un charco, tratando de alcanzar mis piernas. Cada paso que daba, ese charco negro se pegaba más y más a mis botas. Cuando traté de correr, sentí el tirón. Fue como si el piso me mordiera los tobillos. Me jaló con fuerza, sin hacer ruido. No escuché ni un golpe, ni un crujido, nada. Solo esa respiración gigantesca, subiendo y bajando mientras me hundía en algo helado. Después de eso, no sé cuánto tiempo pasó. No sé si fue un segundo o un minuto. Lo único que sí sé es esto. Esa cosa no estaba en la fábrica. Nunca estuvo en los pasillos. No estaba escondida en la oscuridad del lugar. Estaba en mi oscuridad, en mi sombra. Y una sombra, cuando deja de tener dueño, siempre busca a alguien más para seguirlo. El que flota entre los pasillos. Yo no soy de asustarme fácilmente. Antes de entrar como guardia en la Torre Horizonte, ya había trabajado en almacenes, estacionamientos subterráneos, bodegas, lugares donde los ruidos parecen tener vida propia. Pero nunca, jamás, había sentido que un edificio me estuviera mirando. Eso fue lo primero que me hizo dudar si debía seguir, pero usted quiere que empiece desde el principio, ¿verdad? Está bien. Mi rutina era sencilla. Llegaba a las 9:45 de la noche, firmaba en una libretita vieja que nadie ha actualizado en años, revisaba que las cámaras funcionaran y luego hacía mi primer recorrido desde el lobby hasta el último piso habilitado, el 14. Siempre me ha gustado caminar esos pasillos recién pulidos, reflejan la luz como si el edificio estuviera respirando, y a esas horas, cada eco se siente como una voz tragada por el silencio. Los primeros días fueron tranquilos. Siempre silencio, siempre vacío. A veces el viento golpeaba las ventanas, otras los ascensores se activaban solos por fallas del sistema. Nada que uno no espere en un edificio casi nuevo. Pero después de una semana, los sonidos cambiaron. Ya no eran ruidos de mecanismos o tuberías, eran más orgánicos. Como si algo húmedo se arrastrara por el piso. Y lo peor no era oírlo, sino que solo lo escuchaba cuando estaba completamente solo en un piso. Si bajaba o subía un nivel, el sonido desaparecía. Si regresaba al mismo, ahí estaba de nuevo, esperándome. Al principio pensé que era una fuga de agua. Caminé lento, con la lámpara apuntando al suelo, esperando ver un charco, pero nada. El piso estaba seco. Seco como hueso. Una noche que no voy a olvidar, estaba revisando el pasillo del piso 11. Era mi parte favorita porque tiene una gran ventana que da a la ciudad, casi como si uno flotara sobre las luces. Me detuve ahí un momento. No había nada raro. Y entonces, sin ningún motivo, todas las lámparas del pasillo parpadearon al mismo tiempo, como si alguien hubiera respirado sobre ellas. Y ahí fue la primera vez que lo vi. No sé cómo describirlo sin que piense que estoy inventando cosas. Era un ser completamente blanco, no blanco de piel, blanco como una hoja nueva, sin textura, sin sombras, como si no obedeciera a la luz del mundo. Flotaba a unos 10 centímetros del piso, sin mover las piernas, si es que tenía, y sus brazos. Dios, sus brazos parecían demasiado largos para su cuerpo, colgándole suavemente, balanceándose como ramas movidas por un viento que solo lo tocaba a él. No tenía cara, o no pude verla, pero aún así, sé que me miraba. Lo sentí, como si un frío me presionara el pecho desde adentro. No hice ruido, no quise hacerlo, solo traté de retroceder. Pero al primer paso que di, sus brazos se tensaron, como si reaccionara a mi movimiento. No dio un salto ni avanzó rápido, simplemente, apareció más cerca. Deslizó su cuerpo por el aire de manera antinatural,
sin sonido, sin esfuerzo. Salí corriendo. No recuerdo haber apretado el botón del elevador, creo que ni pensé en eso, pero cuando me di cuenta, estaba ya en la planta baja con la garganta seca y las manos temblando. No renuncié. Debía hacerlo, lo sé, pero el trabajo paga bien, y pensé que quizá había sido una ilusión por el cansancio. Hasta que pasó otra vez. Y de forma peor. El ser comenzó a aparecer en cualquier piso, pero nunca de inmediato. Siempre primero venían los sonidos, ese arrastre húmedo, ese murmullo que no era palabras pero que sonaba como si alguien respirara dentro de las paredes. Después los parpadeos de las luces. Y al final, él, flotando, avanzando lentamente, siempre apuntando hacia mí con ese cuerpo vacío. Una noche, mientras revisaba el archivo del piso 7, lo escuché detrás de la puerta del pasillo. Era un sonido suave, casi tímido, como si algo golpeara el cristal con un dedo interminable. Cuando abrí apenas para asomarme, la puerta se abrió sola de golpe, empujada por un viento helado que no tenía sentido ahí dentro, y él estaba del otro lado, suspendido a solo unos metros, los brazos extendidos hacia mí como queriendo alcanzarme. No me atacó, nunca lo hizo, pero cada vez que aparecía, se acercaba más y más, como si estuviera tomando medidas de mi miedo, como si quisiera ver hasta dónde podía llegar antes de quebrarme. Licenciado, la última noche, la que me obligó a venir con usted, no escuché pasos ni arrastres ni murmullos. Nada. El edificio estaba tan quieto que pensé que quizá ya había desaparecido, como si todo hubiera sido producto de mi estrés. Hice mi recorrido con más calma. Revisé el lobby, los elevadores, los pisos bajos. Pero cuando llegué al 11, sí, otra vez el 11, sentí que el aire estaba diferente, más espeso, como si costara mover los pulmones. Y al final del pasillo, junto a la ventana, él estaba ahí, esperándome como si supiera exactamente que yo iba a aparecer. No se movió, no avanzó, solo flotaba, con los brazos colgando. Yo tampoco me moví. No sé cuánto tiempo estuvimos así, mirándonos sin ojos. 1 minuto, 1 hora, no sé, pero entonces, lo escuché dentro de mi cabeza. No palabras, no imágenes, una sensación, como si él quisiera entrar. Como si buscara un hueco en mi mente para dejarse caer dentro. Sentí un mareo tan fuerte que tuve que apoyarme en la pared. Y cuando parpadeé, ya estaba a 1 metro de mí. Ya no quise entender más. Bajé corriendo las escaleras sin detenerme. Renuncié esa misma madrugada. Desde entonces, cada noche, aunque esté en mi casa, siento que algo se asoma en los rincones oscuros. Yo sé que él no se quedó allá arriba. Yo sé que me encontró. Y sé, lo siento en la nuca mientras le cuento esto, que no le gusta que hable de él.